Hola, somos Danilo y Gloriana Montero y te estamos dando la bienvenida a la sesión número 4 del estudio del Evangelio de San Juan. Gloriana. Sí, qué gusto estar otra vez con todos ustedes. Yo sé que eso ha sido de mucho provecho primero para nosotros, y yo sé que algunos ya nos han escrito, y gracias por estar ahí conectados con nosotros. Oramos que el Espíritu Santo sea guiándonos una vez más en este tiempo. Vamos a empezar a leer entonces el capítulo 2. Empezamos a leer el versículo en donde Jesús cambia el agua en vino. Dice el versículo 2: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada una había 100 litros. Jesús le dijo a sus sirvientes: llenen de agua las tinajas. Adelanto, versículo 8, ahora, dice Jesús, saquen un poco de vino y llévenlo al encargado del banquete. Y en el verso 10, el encargado dice: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Verso 11, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es bellísima la historia, una de nuestras favoritas, y es curioso, por cierto, que la primera señal, la señal que inaugura el ministerio de Jesús es una boda. En contraste con esto, el primer cuadro que nosotros vemos de Dios en acción en relación con los seres humanos es a Dios creando a Adán y Eva y bendiciéndolos cuando ellos se unen por primera vez, estableciendo el matrimonio. Es como si el Evangelio, como si Juan tuviera la intención con el Evangelio, nuevamente, como lo vimos en el primer capítulo, que así como Génesis iniciaba con en el principio, Dios es el principio de todo, y en el capítulo 1 de Juan, él dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, hablando de la autoridad divina de Jesucristo. Ahora, la primera señal que él hace es ir a una boda. Es muy especial. O sea, lo que él hace en una boda, no solamente para mí, no solamente él bendice, valida lo que es el matrimonio, lo que es la familia, sino que también lo usa para revelarse como fuente de vida del matrimonio, de la familia, de los seres humanos. Es muy interesante. Y claro, a falta de vino, pues entonces viene una transformación de agua en vino. Es otro detalle curioso también, porque si entendemos bien que cuando Juan escribe el Evangelio, de entrada nomás en el capítulo 1, él quiere probar que Jesús es superior a Moisés. En el capítulo 2 establece un buen caso. ¿Por qué? Porque nos enseña que la primera señal que Moisés hizo para mostrar que era enviado por Dios a Egipto a liberar a Israel fue convertir el agua del río Nilo en sangre. Pero la primera señal que Jesús hace al comenzar su ministerio público es convertir el agua en vino, en una señal de vida. Moisés trajo una señal de juicio a Egipto. Jesús trae una señal que habla de vida, de gozo, de la apertura, si lo podemos decir así, de ese reino del Mesías, en donde Dios se manifiesta a nosotros. Es muy bonito eso, es poderoso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, el tema son las bodas. Y hablando de las bodas, es muy bonito darse cuenta de lo diferentes que eran en la época a cómo son ahora, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros, un detalle también es que las bodas se arreglaban por los padres, era un contrato entre padres, se firmaban, y entonces los votos
se hacían y las dotes se entregaban en la sinagoga. Y allí quedaba como que sellada la boda. Y entonces los padres y obviamente sus hijos se iban cada uno a su casa. Y podía pasar un tiempo, desde 2 meses hasta 1 año quizás, y entonces venía ya la consumación de la boda, que también era un poco largo, ¿no? El novio se reunía con sus amigos, salía de su casa entre cantos y fiesta y mucha alegría, mucho color, y se dirigían a la casa de la novia. Y entonces, después de intercambiarse y de recibir bendiciones, él entonces traía a su novia a su casa. Y en su casa pasaban prácticamente una semana de fiesta, todas las familias. Y lo importante aquí, lo clave aquí es que el novio es la persona que tiene que ofrecer el banquete, la comida, la bebida y obviamente el vino. Y aquí es donde este pobre novio está en problemas y en donde Jesús se muestra de una manera empática, yo creo, con el novio también, con la familia entera, ¿no? Sí, me llama la atención que hoy en día pues es la novia, ¿no? La que asume, yo creo que la fiesta, los padres de la novia en nuestra cultura, ¿no? No sé en cada país, pero en nuestra cultura. Y gracias a Dios que las fiestas no duran una semana, con razón se les acabó el vino. Yo observo varias cosas, o sea, cómo es, pues duran mucho, había que prepararse bastante, quizá este tiempo que dices de 2 meses a 1 año puede ser esa preparación para atender esta boda, y se nota que esta familia era muy sociable, porque si yo voy a invitar a una persona y él me llega con los amigos, oigan, una cosa es invitar a Jesús y otra cosa es invitar a los 12 que andan con él. Bueno, no sé si alguien, no eran 12 tal vez, pero sí, en todavía ese no momento. han llegado quizá los 12, pero llega Jesús, y si así vemos con cada invitado que de pronto trae unos más, pues con razón los cálculos no le dan. Claro. Y llegas a un momento de mucha tensión social, ¿no? Exacto, es un momento en el que tu imagen se puede ver dañada a nivel social por no haberte preparado de la manera que tenías. O sea, el honor del novio y de la novia también. Yo no sé, hoy en día hay un programa de televisión de novias, ¿no? Y el estrés que viven las novias justo antes de casarse. Y yo puedo pensar, bueno, gracias a Dios hoy en día es solo una ceremonia y de ahí a la fiesta, pero hemos visto en esos programas que hay situaciones que de pronto la novia se engordó y el vestido no le cierra. O de pronto que adelgazó demasiado, por decirlo de alguna manera. O los anillos, ¿cuántas veces pues se han visto varios eventos donde el novio, ¿y dónde están los anillos? Y el niñito que llevaba los anillos los perdió. No sé, estoy pensando en qué cosas pueden hacer de una boda que digan, no, es que esto no podía salir mal. Y salió. ¿En nuestra boda cómo estuvo todo? No, gracias a Dios, todo fue increíble. Yo recuerdo cada detalle. Yo no cabía en mí mismo cuando yo veía la belleza de esta señora, cuando desfiló el vestido, los amigos queridos que teníamos, la música. Y hay tradiciones que nos gusta cumplir. Yo recuerdo que de novios hablamos cuando estábamos planeando la boda. Yo creía que era una broma tuya. Cuando tú me dijiste, muy, muy bíblico, me dijiste, Gloriana, tú deberías centrar primero y esperarme, así como tú representas la iglesia, estabas escribiendo un libro, entonces estabas muy inspirado, así como tú representas la iglesia que espera al novio. Claro. Y yo oí todo tu discurso bíblico y al final dije, no, yo quiero entrar de último. Claro. Yo quiero hacerlo como la tradición, porque de alguna manera pues somos seres así, nos gusta honrar nuestras tradiciones, y en este caso el quedarse sin vino era una vergüenza, una ruptura a una tradición, ¿no? Y no sé si en tu país hay ese dicho, pero no falta un borracho en una vela, dicen, algo así. Ay, no. Y en no lo conozco. Es que tú sabes que yo he escuchado ese dicho refiriéndose a que la gente teme que en su boda haya un pariente que se pasa de la raya, el domingo 7, sí. La persona que la regó, dirían en México, ¿no? En este caso no fue nadie, fue la falta de vino. La fiesta estaba bastante buena, la falta de vino. Y obviamente el responsable es el novio. Sí. Y ahí entra María, porque se nos dice que María, la madre de Jesús, fue invitada a la boda. La boda es en Capernaum, en la aldea de Jesús. Bueno, Caná es el lugar
Ahí vamos a tener que revisar. Vamos a tener que revisar ese voy al detalle, mapa, mi amor. un momentico, voy a Se ir los, aquí al se los mapa. vamos a quedar debiendo para la próxima sesión. Pero lo cierto es Así que era María, muy cerca. María tiene que estar relacionada de alguna manera y entonces se invita a Jesús y Jesús se trae a los discípulos, ¿no? Bueno, ese tema lo dejamos de lado, pero es María la que viene a decirle a Jesús, oye, se les acabó el vino. Es como si ella, claro, es que ella sabe con quién está tratando, ¿no? Yo no sé de dónde ella puede sacar, pedirle a Jesús que haga una cosa que él no ha querido hacer por 30 años, se nos dice en la Escritura, y jamás. Hay fábulas, tú sabes, hay tradiciones religiosas que no tienen que ver nada con la Biblia, que hablan de Jesús haciendo mariposas del barro y qué sé yo, esas son fábulas realmente. Pero el Evangelio claramente nos dice que había un día, había un momento, había una hora, había una manera en que Jesús tenía que manifestarse a Israel como el Mesías. Y eso es lo que precisamente Jesús le contesta a María. Jesús le dice, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Mujer, que en realidad no quiere decir como mujer, sino quiere decir señora, un gesto de respeto. O sea, ¿qué tiene que ver? Fue como también Swindoll dice en su libro, fue como si Jesús le dijera a María, oye, ¿por qué no nos quedamos afuera de esto? ¿No? O sea, claro, quedémonos tranquilos, esto no es nuestro problema o esta no es la situación que amerita la inauguración de la misión que tengo. Yo no sé qué pasa entre ese versículo y lo que sigue, ¿no? No sé. No se nos dice porque lo siguiente que yo leí fue que María va y le da la indicación a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. Me encanta algo pasó eso. allí. Bueno, a mí me parece, perdón mi amor, a mí me parece como una mamá, sí, o como una mujer que no acepta un no. O sea, ella en algún momento, como que ella está tan segura de que esto no es casualidad, que ella le dice eso y él, aunque lo pone así, ella dice, hagan lo que él les diga. Y está con sus discípulos. Yo creo que María leyó como autoridad también. Ya no se nos cuenta que ahí está José. Quizá José había muerto también, su padre. Pero yo veo también cómo Dios funciona en ese orden. Dios es un Dios de autoridad. Sí. Y como una madre que sabe la asignación de un hijo, en un momento ve todo el cuadro puesto, como diciéndole, pero es que si no es ahora, ¿cuándo? O sea, creo que este es el momento oportuno para que puedas empezar a hacerlo. Ahora, en contraste con lo que estás diciendo, pongo de balance que hasta los hermanos de Jesús muchas veces le dijeron, oye Señor, viene tal fiesta ahora, si tú te quieres dar a conocer al mundo, ve a la fiesta, porque ¿quién hace las cosas que tú haces para no darse a conocer? O sea, no tiene sentido. Y la Biblia dice que cuando ellos le dijeron eso, se lo dijeron porque en realidad ni ellos creían en él. O sea, fue como para tirarlo al agua, decimos al ruedo. En Costa Rica, como para exponerlo, ¿no? Qué cosa más tremenda, ¿no? Pero eso me lleva al punto y es, entendemos nosotros que Jesús no se dejaba mover por la presión del momento. Ni por la necesidad. O por la necesidad, porque es lo que vemos en la Escritura. O sea, su amigo Lázaro muere o está por morir y le mandan a decir, ven y ora por él. Y él dice, nos quedamos 3 días más. Dice, pero ¿quién entiende esto? Y luego él trae ya la perspectiva y dice, o sea, Dios se va a glorificar de una manera especial. O sea, él como humano lloró a encontrarse a María y Marta quebradas y al ver a Lázaro quizás en una tumba, pero él no se dejó mover necesariamente solo por su emoción humana. Él estaba conectado con el Padre. Y cuando el Padre, si él le dijo a María, su madre, mi hora no ha llegado, es porque el Padre todavía le había dicho, tranquilo, sí, yo cuando te voy a sea el momento. Y lo curioso es que mientras María les dijo, bueno, hagan lo que él les diga, y se fue a sentar, parece que el Padre habló con él, porque entonces lo siguiente que vemos es, les da instrucciones, llenen las tinajas hasta el borde. Y es una cosa hermosa. Habla de una empatía preciosa hacia el novio, hacia la familia, un gesto precioso hacia su madre también, y un mensaje precioso hacia nosotros. O sea, ¿quién puede traer a nuestras vidas
provisión donde no hay esperanza sino el Señor Jesucristo. Nadie más. Así es que Jesús le da instrucciones a los sirvientes de que llenen las tinajas. Son tinajas grandes, tinajas para el ritual de la Pascua, que son bastante grandes, y entonces las llenan hasta el tope según las instrucciones de Jesús. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Y lo siguiente es el reporte del maestresala, que llega a felicitar al novio y le dice, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Todo el mundo da el mejor vino al principio y después el barato al final, pero tú dejaste el mejor para el final. Qué belleza. Fue una manera en que Jesús, bueno, se dice que aquella cantidad de vino alcanzaría para 2.400 tazas prácticamente. O sea que aquí no podía faltar, aquí iba a sobreabundar el vino. Es Jesús mostrándonos ese corazón generoso, de misericordia, de gracia hacia el novio, hacia nosotros también, como un mensaje que nos enseña cómo es que Él hace las cosas, ¿no? Me encanta porque Jesús hace las cosas mejor que lo que nosotros lo podemos hacer. Todo el mundo sirve el mejor vino. O sea, lo mejor que yo puedo dar, lo doy. Pero cuando Jesús entra en acción, Él supera siempre lo mejor que yo puedo dar. Eso me habla del carácter de Dios. Me encanta eso. Y otra cosa curiosa también aquí es como leía al doctor, al que escribe este estudio bíblico que hemos consultado, que pareciera que Jesús está actuando hasta con cierto sentido del humor, porque la costumbre de los magos en templos paganos en la época era usar cántaros que tenían compartimentos secretos para crear la ilusión de que ellos estaban convirtiendo agua en vino o vino en agua. Y era pues simplemente una pantomima, pero en el caso de Jesús, Jesús se aseguró que se pudiera constatar que aquello era real, que obviamente Él no había echado mano de ningún artificio, que era simplemente el poder de Dios en operación a favor de una familia y de esa boda que estaba dándose en ese lugar. Continuamos leyendo el verso 13 al 17. Lo que sigue contiene un mensaje tremendo. La primera parte de ese capítulo trae un mensaje de amor, de esperanza, de generosidad, de empatía de parte de Jesús hacia nosotros. Este es un pasaje en el que se topa Jesús por primera vez, según el Evangelio, con la élite religiosa que está en el templo. Y dice así, verso 13, estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó del templo junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Estamos hablando de Jesús en una faceta completamente distinta. En Jesús tomando autoridad y con un despliegue hasta violento, ¿no? Botando las mesas y tirando el dinero y con una furia tremenda, con celos precisamente por aquel lugar de encuentros con Dios que estaba convertido en un mercado. Era la Pascua de los judíos. Según el historiador Josefo, más de 250,000 hombres vendrían a la fiesta, lo que haría que quizás en promedio habría cerca de 3 millones de personas rondando, moviéndose alrededor de la ciudad. Las personas vendrían para presentar ese cordero de la Pascua y también para pagar los impuestos que la ley de Moisés les exigía a cada uno de ellos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta qué era lo que estaba pasando en el templo, porque como explicó Danilo, ellos iban a hacer algo que estaba escrito en la ley de Moisés y no fue esto lo que le molestó a Jesús. Lo que estaba sucediendo era un sistema corrupto que había sido establecido muchos años atrás. De hecho, 15 años antes de este evento, Anás había sido el sumo sacerdote
que había sido quitado por los romanos y en su lugar empezó a ser el sumo sacerdote Caifás, su hijo. Pero fue en los tiempos de Anás en donde él estableció un sistema corrupto dentro del templo. En el atrio, que es el lugar del patio, estableció lugares en donde habían cambistas, que eran los que intercambiaban la moneda extranjera por los siclos, que era la moneda local. Pero ellos lo hacían a un interés del 12%, algo que era realmente usura. Imagínense si iban 250,000 familias y estaban dando sus impuestos. Imagínense todo el dinero, la cantidad de dinero que se estaba moviendo, más este exorbitante interés. Por otro lado, él también había establecido inspectores de los animales, porque habían familias que traían su propio animal, sean palomas, corderos, para las ofrendas, y estos inspectores de alguna manera decían, no, tu animal, tu sacrificio no va a ser perfecto. Entonces les vendían otro animal a precios también sumamente caros, para después terminar vendiendo los animales que estas personas estaban llevando al templo. Entonces Jesús había ido año tras año con su familia a adorar y había sido testigo de la corrupción que se vivía allí. Pero había llegado el momento para que el Hijo de Dios tomara autoridad sobre su propia casa. Y entonces cumple la profecía de Malaquías en el capítulo 3, versos del 1 al 3, que dice: el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Y cuando Danilo leía esto de que se cita el Salmo 69:9, el celo por tu casa me consume, fue una cita que recordaron los discípulos de Jesús cuando Jesús estaba actuando. Así es una cita otra vez que le atribuye ese carácter de Mesías al Señor. Y claro, la reacción no se deja esperar. Claro que no. Las autoridades religiosas se molestan con él y le exigen, porque a todas luces ellos leen claro, él se está atribuyendo el lugar de este mensajero. O sea, ellos sabían que ellos estaban haciendo algo mal. Ellos no lo dicen, ¿por qué tú nos estás haciendo esto? Claro. Ellos piden... ¿Con qué autoridad? ¿Quién te crees tú para venir a cambiar las cosas aquí? Y es lo que dice el verso 18, los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Y entonces, ahí está el punto. Ellos pueden leer que el que está tirando mesas y echando los animales para el sacrificio o del negocio es una persona que se cree con la autoridad, como vendría el Mesías a establecerse en su casa y le dicen, ¿por qué haces? Pero más importante, ¿quién te crees que eres? Y entonces, danos una señal para que nosotros te podamos recibir. Y él dice, pues, destruyan este templo en 3 días. En 3 días lo levantaré. Destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. Y entonces, lo que Jesús hace es, nos pone a pensar en este sentido. Jesús nunca hizo nada para tratar de convencer a una persona que no creía que creyese. Jesús lo que hacía, lo hacía para reafirmar a los que creían ya en Él, acerca de quién era Él. Pero
cuando mandaba un mensaje, lo hacía a veces en un sentido doble. Algo que los discípulos y los que creían podían entender y algo que confundía a los que no entendían. Y eso fue lo que él hizo. Él jamás hizo un milagro simplemente para tratar de convencer a un religioso, pero les mandó un mensaje que los confundió más. Y eso es lo que está pasando en este momento. Está hablando de su cuerpo, está hablando de lo que ellos van a hacer y está hablando también de que la señal que valida todo lo que él va a hacer y todo lo que significa su sacrificio en la cruz un día, se valida en la resurrección. Ahí es donde Dios Padre pone el sello sobre todo lo que Jesús es. Y es como si Él dijera, si alguien quiere pedir una señal de quién yo realmente soy, la señal es mi resurrección. Ustedes no la van a creer, pero va a estar ahí. Y entonces es importante ver eso y reflexionar sobre lo que Jesús, ese mensaje codificado que Jesús envía a las personas. Y es bonito también amarrar que durante todo este capítulo, otra vez, aquellos que creen en Él, cada cosa que Jesús hace los reafirma en esa fe. Y cada cosa que Jesús hace confunde más a las personas que lo están confrontando y que no quieren creer en Él. A mí me llama la atención que eso que acabas de decir es tan poderoso porque realmente muchos creen en Jesús. Dice, es hacia el final de todo este versículo, ¿verdad? De todo este pasaje, donde dice la palabra de Dios que esto que él hablaba era para los discípulos, porque en el verso 22 dice, por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. O sea, lo que hablaba Jesús en público, aunque se lo decía a los judíos que no entendían, él realmente lo estaba dejando para sus discípulos, para que se acordaran de que él había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Eso me llama la atención. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía, pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque, me encanta esta parte, verso 25, y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Es muy interesante porque por un lado se ve el escrito de un Juan como hombre diciendo, pero muchos parecieron que creían en él. Pero Jesús mismo ni necesitaba que alguien lo acreditara ni pusiera su sello como un presidente, ¿verdad? Yo, el endorsement de aquí de este país que dice, no, yo estoy con él, yo creo en él. Jesús no necesitaba porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Su acreditación, como lo dijo Danilo, viene del cielo, del momento en donde Dios mismo resucita a Jesucristo. Entonces es importante porque a veces nosotros nos confundimos y queremos que el Señor haga cosas. Ay, ojalá cuando esta persona vaya a la iglesia justo se sane tal persona. Ay, Señor, si tú le dieras esta señal para que crea. Mira, las señales ayudan a los que son discípulos a creer más, pero realmente cuando hay una incredulidad en el corazón, cuando hay sobre todo religiosidad, cuando no se quiere tener una comunión con Dios, Jesús no estaba interesado en convencerlos. Ellos pedían las señales y Jesús hablaba de la verdadera señal, pero que ratificaba era a sus seguidores. Entonces tenemos que tener esto claro. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Qué podemos aprender o echar para nuestro saco, como decimos, y aprender de esta lección de cómo Jesús purifica el templo? Recordemos que en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo termine esa obra de expiación, de perdón por los pecados en la cruz, Él dice que cada uno de sus seguidores se convierte en su templo. Teniendo entonces esta verdad de que ahora nosotros somos el templo, no podemos corromperlo, porque podemos ir en el mismo camino de Anás, de empezar a dejar entrar cosas a nuestra vida que son convenientes. Nos empezamos a dar licencias y cosas y a andar en caminos que sabemos que corrompen nuestra vida. Y entonces, ¿qué principios debemos seguir a la luz de lo que acabamos de leer? La verdad número 1 es que Dios es el dueño de este templo, no yo. Así como Dios era el dueño de su casa y no los sacerdotes. Entonces,
nosotros somos mayordomos de nuestro templo. Y también en cuanto a una iglesia, a una congregación, como pastores, nosotros somos mayordomos en donde lo que tenemos es que ayudar a las personas a conectarse con Dios y no a confundirse en el proceso de acercamiento a Dios. La segunda verdad que podemos ver aquí es que la palabra de Dios es la única autoridad reconocida en el templo, no la de nadie más. Así es, o sea, Jesús actuó validando la palabra que determina qué pasa en el templo, en la casa de Dios. Eso es lo hermoso. Los discípulos, Juan una y otra vez dice, esto nos recordó aquella palabra, esto lo hizo cumpliendo tal profecía, porque ese es el lugar que tiene la palabra. A mí me encanta, hace unos años que fuimos a Suiza, ¿te acuerdas? La única vez que hemos estado allá, y unos amigos nos llevaron a la catedral en Ginebra, donde Calvino predicaba. Y es curioso porque tiene toda la arquitectura hermosa de una catedral de esas de la época, pero tiene la sencillez de un púlpito y una Biblia abierta en ese púlpito. Y esa fue eso fue lo que retumbó en Europa, en contraste con toda aquella pompa que tenía la religión oficial en todos esos países. En contraste, las iglesias que habían sido renovadas, que habían sido parte de un movimiento como el protestante, lo que decían y afirmaban es: tenemos que volver a esa autoridad que tiene la palabra de Dios. Ella nos tiene que gobernar a nosotros. Es como, pienso yo, Gloriana, como pasa en este país en el que vivimos hoy, en donde el presidente tiene mucho poder, pero el presidente tiene que darle cuentas al pueblo del cumplimiento de la Constitución. La Constitución está por encima del presidente. Y eso me encanta, porque en muchos de nuestros países el abuso de la autoridad es tanto porque un líder se cree que tiene la prerrogativa de hasta pasarle por encima y no darle cuentas a los demás. La Constitución aquí es diferente. Claro. Y estoy haciendo referencia de algo que es completamente secular, pero tiene sentido. En la iglesia del Señor, la palabra de Dios es la que tiene la última palabra, no somos nosotros. Así es. Y la tercera verdad que nosotros debemos notar aquí es que el Hijo de Dios vino para reclamar la propiedad de su casa, de su templo. Y eso a mí me da esperanza, porque cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo, yo me convierto en propiedad de Él. Varias cosas me dice, al yo ser propiedad de Él, yo sé que el Señor va a reclamarme. De hecho, dice eso su palabra, que Él me reclama como suya. Que aunque el enemigo quiera venir contra mí, el Señor dice, sobre ella está mi mano y está mi protección y yo la reclamo como mía. Pero por otro lado, también me hace ver que hay cosas que solo el Hijo de Dios puede limpiar de mi vida. Cuando yo decido entregarme a Él, cuando yo decido cerrarle también la puerta a todas estas cosas que contaminan mi vida, hay cosas que yo no voy a poder sacar de mi vida, pero Él tiene la autoridad para sacar todo lo que estaba allí, que estaba mal. Me llama la atención que Jesús fue criticado muchas veces, en varias ocasiones, porque Él andaba en lugares cenando con pecadores, me imagino en casas donde no se esperaba que un rabí entrara, andando con personas de no muy buena reputación y seguro andando en pecado, pero Él no llegó allí a andar con un látigo a limpiar esos lugares que estaban sucios, porque esos lugares no eran llamados su casa. Él entra a ejecutar autoridad en el único lugar en donde Dios mismo había establecido desde mucho antes, desde Moisés. Primero había sido una tienda de su reunión, una tienda de su presencia, y luego en la época de David y más bien Salomón es donde se construye el templo, y entonces Él allí es donde entra a decir, si este es el lugar en la tierra en donde se puede ver la gloria de Dios, aquí es donde yo voy a tomar autoridad.
tu vida y mi vida es el lugar donde la gloria de Dios se va a ver y Dios va a ejecutar esa limpieza sobre nosotros. Y el mensaje es hermoso. Necesitamos ir a Jesús, dejarlo entrar, dejarlo hacer su obra en nosotros. Nuestra parte es renunciar a la basura de este mundo, al pecado, a la contaminación de este mundo. Pero el poder para limpiar esta casa solo lo tiene Jesucristo y solo lo tiene el ministerio del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces nuestra parte es mantenernos cerquita, mantenernos cerca de Él, mantenernos expuestos a su palabra, a su presencia. Y por qué no también a la luz que traen nuestros hermanos, nuestra esposa, tu esposo, tus papás, personas que Dios ha puesto alrededor tuyo para ayudarte a caminar en la vida del Señor. Y cualquiera que sea la condición espiritual donde hoy estamos, al cerrar este tiempo, usemos esa imagen de Jesús con ese amor que Él tiene por reclamar lo que es de Él para Él. Amén. ¿Y por qué no le decimos al Señor en una oración final, Señor, examínanos, conócenos. Señor, conoce nuestros motivos más profundos, nuestros pensamientos incluso más secretos. Y límpianos, Señor. Entra en tu casa, cada uno de nosotros. Entra en los hogares de aquellos que te adoramos, Señor, y corrige y limpia y purifícanos, Señor, como solo tú puedes y sabes hacerlo, Señor. Queremos que poseas completamente tu casa y que tu casa sea un lugar, mi vida, mi cuerpo, nuestro ser, sea un lugar donde se refleja tu autoridad, tu presencia y tu influencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amor. Qué gusto estar otra vez contigo estudiando la palabra del Señor. Igualmente. Y nos vamos a ver la próxima vez, Dios mediante, en la sesión número 5 del Evangelio de San Juan. Gracias otra vez por estar con nosotros.